A continuación se presenta el proyecto de filo parcial de instrumentación mecatrónica. Consiste en un sistema mezclador de pintura, el mismo que está comunicado por puerta serial a Proteus. En Proteus tenemos nuestro circuito, el cual consta de una entrada analógica y tres entradas digitales. La entrada analógica es el LM35 y las tres entradas digitales es el ultrasónico, un switch y tres botoneras. Cada una tiene una función diferente de verificación, inicio de proceso y registro de datos, mientras que el switch es el on-off de la máquina en general. En la view tenemos todo lo que es el HMI, tenemos un panel de control, el cual va a ser de indicador de cómo se ingresan los datos en Proteus, ya que ninguna de estas botoneras van a tener acceso desde la view, más bien van a ser controladas desde Proteus. Tenemos el ingreso de datos del operador, el color de cada tanque que se requiere, los litros que requiere el operador. Tenemos aquí una señal de alerta en caso de que algún dato sea mal ingresado. Y tenemos los indicadores, que es el color de mezclado final, el total de litros finales y la medida de la temperatura de la sala en tiempo real. Tenemos dos tanques de llenado y uno de mezclado. Cada tanque de estos van a tener una capacidad máxima de 10 litros porque se ha hecho una adaptación, una medida para que esta sea su capacidad máxima y así la altura del ultrasónico sea con un máximo de 30 centímetros. Este panel frontal consta de tres salidas digitales, que son las bombas, el ventilador y el motor de la mezcladora. Tenemos los indicadores numéricos, que son la altura, que viene a ser la lectura directa del ultrasónico, los litros, que es el volumen calculado en la view, y todos los indicadores de forma visual, como lo son los LEDs. En el panel en el diagrama de bloques tenemos en la parte superior toda la comunicación serial. En la parte izquierda tenemos la verificación de datos. Tenemos aquí la selección de colores, todas las combinaciones posibles. En esta parte está el cálculo del volumen del tanque que se explicó anteriormente. Como se dijo, tiene un radio de 10.3 centímetros. La altura obviamente va a depender de la medida de Proteus, pero la máxima que ha sido adaptada es para 30, teniendo así un volumen de 10 litros para cada tanque. En esta parte es la zona de mezclado y llenado del tanque 3 y esta es la comunicación serial. En esta pequeña parte tenemos lo que es la lectura del LM35 para la activación del ventilador. Para dar la visualización del proceso, tenemos nuestro código en Arduino, que consta de la declaración de variables, la lectura de los pines. Primero tenemos la lectura del botón on-off, tenemos aquí la del ultrasónico, se ha hecho con la fórmula de distancia igual o sea, el tiempo que supuestamente demora de forma simulada, la duración, la distancia, que es la lectura, dividido por 2, que es la fórmula del ultrasónico. En este caso, como no se puede obtener una medida real de longitud en centímetros en Proteus, lo que se hizo fue al tanteo calcular este valor de tiempo, de tal forma que el valor máximo del potenciómetro nos dé los 30 centímetros que se explicó anteriormente para el volumen máximo de cada tanque. Tenemos aquí la lectura del LM35, la transformación de datos analógicos a digitales para su lectura y el resto de lectura de los respectivos botones. Primero vamos a correr Proteus. Lo vamos a ubicar en esta esquina para que no interfiera con la visualización del HMI y así tener acceso a todo el panel de control, ya que el control únicamente será por Proteus. En la view solo es la visualización de todo el sistema. Corremos aquí en la view. Como se observa, en los dos sistemas se encuentra apagado
toda la operación. Cerramos el switch y automáticamente se cambia el estado del switch y el LED pasa encendido aquí en el avión. Podemos empezar el ingreso de datos. Vamos a seleccionar el color de la pintura que se requiere. En este caso vamos a dar datos erróneos para demostrar la verificación de los datos. Como se observa, en la verificación tenemos una señal de texto y una señal lumínica. Y si observamos, ni las bombas ni las válvulas han sido accionadas. Entonces vamos a terminar con el ingreso de datos correcto. Y una vez hecho esto, se procede a verificar. La señal de alarma desaparece y como se observa, ya tenemos las bombas y las válvulas activadas. Y ya tenemos automáticamente nuestros resultados. Vamos a tener un color morado con un total de litros de 7 litros y la temperatura de la sala ya se está recibiendo los datos de Proteus. Está a 18.7 y el ventilador está apagado debido a que es menor al set point que requiere el operador. Una vez que los datos ya están verificados, podemos simular el llenado de los tanques. Para esto utilizamos el potenciómetro del ultrasónico. Como se observa, a medida que el potenciómetro va siendo manipulado, los litros siguen subiendo. Las visualizaciones de los tanques no son de altura, son del volumen que se está presentando en cada tanque. En caso de que se llegue a sobrepasar el nivel de pintura requerido, como es en este caso, la bomba automáticamente se apaga y deja de recibir datos del ultrasónico. Bueno, deja de calcular su volumen para trabajar con el volumen final. Vamos a demostrar lo que es el LM35. Vamos a aumentar la medida, ya que es una forma simulada de dar valores al LM35. Una vez que ha sobrepasado la temperatura requerida, el ventilador se enciende conjuntamente con un LED. De igual forma vamos a bajar ya nuestra medida de temperatura y una vez que se recibe el dato menor, el ventilador automáticamente se apaga y vuelve a tener la temperatura en tiempo real. Continuando con la parte del nivel, vamos a seguir subiendo lo que es el potenciómetro. Cabe mencionar que una vez que los datos ya estén completos, ambas bombas se desactivan respectivamente y damos paso al inicio del proceso. Como es una simulación y el ultrasónico no tiene medidas reales en tiempo real, cuando se inicia el proceso, automáticamente el potenciómetro de forma manual tenemos que bajarlo a 0, ya que de forma automática esto no es posible. Entonces, damos inicio al proceso, bajamos el potenciómetro y como se observa, los litros de la pintura ha sido bajada, ha sido mezclado y el motor ha sido activado. Después de esto vamos a dar clic en registro para que genere nuestro registro. De igual forma la pintura termina de bajar y tenemos nuestro registro aquí en Excel. Como se observan, tenemos los datos de entrada. Tenemos el operador, la hora y fecha en la que comenzó el proceso, el base de datos azul con sus respectivos litros, rojo con sus respectivos litros y la finalización del color de mezclado morado con la suma de los litros totales. Una vez que ya funciona el proceso, vamos a abrir nuestro switch. Y como se observa, la máquina inmediatamente pasa a su estado de apagado, borrando todas las variables seleccionadas anteriormente. Este ha sido el proyecto de tercera unidad. Muchas gracias.